Hola alumnos, bienvenidos. Retomando el tema de la clase teórica, donde se analizó que las necesidades humanas, que es el impulso natural de satisfacer ciertas carencias que tenemos, son ilimitadas, el ser humano, por lo general, más tiene, más quiere. Por supuesto, dentro de sus posibilidades financieras. Una vez que tiene cubiertas sus necesidades primarias, aspirará a ir satisfaciendo la mayor cantidad posible de necesidades secundarias. Pero los recursos económicos y por ende los bienes económicos son limitados, surgiendo así el concepto de escasez. Veamos ahora la clasificación de las necesidades humanas. Según de quién surgen, pueden ser necesidades del individuo o necesidades de la sociedad. En necesidades del individuo tenemos las naturales, por ejemplo, alimentarse, vestirse, beber. En necesidades de la sociedad, que son aquellas que se tienen por vivir en una sociedad, por ejemplo, festejar un cumpleaños, reunirnos y comer un asado con nuestros amigos, usar reloj, festejar una boda, muchas de esas cosas que ansiamos hacer y que en este momento la pandemia no nos permite. A su vez, tenemos necesidades de la sociedad, que pueden ser colectivas, por ejemplo, transporte público, o públicas, por ejemplo, salud pública, seguridad. Según su naturaleza, tenemos necesidades primarias, que son aquellas necesarias para nuestra supervivencia, como comer, beber, y tenemos necesidades secundarias, que son aquellas cuya satisfacción aumenta el bienestar del individuo. Estas varían de una sociedad a otra y también de una época a otra. Por ejemplo, ir al cine. Como verán, cada necesidad la clasificamos según de quién surjan y según su naturaleza. Por eso, si tenemos que clasificar la necesidad de comer, es una necesidad primaria del individuo natural. Con respecto a los bienes o servicios, que son todos aquellos que satisfacen directa o indirectamente los deseos o necesidades humanas, los podemos clasificar según su función, según su carácter y según su naturaleza. Según su función, decimos que son libres, que son aquellos que no tienen dueño, no son producidos por el hombre, ni tienen valor de cambio. Por ejemplo, el aire, el agua de un lago, los rayos del sol, y bienes económicos. Estos son escasos, apropiables, producidos por el hombre, tienen valor de cambio, alguien paga por ellos. Como ejemplos tenemos casi todos los bienes, y tenemos que tener en cuenta que aunque alguien me regale algo, es un bien económico, porque pagó por él. A su vez, según su función, podemos tener bienes intermedios y finales. Los intermedios son aquellos que sirven para producir otros bienes, o sea que siguen sufriendo transformaciones. Por ejemplo, la harina. Y finales aquellos que están listos para satisfacer necesidades. Por ejemplo, un alfajor. Según su uso, hay bienes que pueden llegar a ser intermedios o finales. Como ejemplo, podríamos dar dulce de leche. Si lo utilizo para comérmelo a cucharadas, para mí va a ser un bien final. Si lo utilizo para hacer una torta de cumpleaños, para mí va a ser un bien intermedio. Según su naturaleza, tenemos bienes de capital, que son los destinados a la generación de bienes y servicios, como por ejemplo una maquinaria, o de consumo, que son destinados a satisfacer necesidades humanas. Dentro de los de consumo tenemos bienes durables, que son aquellos que no se consumen en su primer uso, por ejemplo la heladera de nuestra casa, y no durables, que son aquellos que se consumen en su primer uso, por ejemplo alimentos. Entonces, si tenemos que clasificar una porción de pizza, vamos a decir que es un bien económico, de consumo, no durable y final. Ya se analizó que la escasez es un concepto relativo.
ya que se produce a partir de la existencia de un deseo de adquirir una cantidad de bienes y servicios mayor a la disponible, ya que dijimos que las necesidades humanas son ilimitadas, pero los bienes y servicios para satisfacerlas son limitados. Por ello, se debe elegir la mejor utilización y el destino óptimo de todos esos recursos disponibles. Para eso vamos a analizar 3 problemas fundamentales de toda sociedad, que son, con esos recursos y factores disponibles, qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Qué producir? O sea, ¿qué cantidad de bienes y servicios se van a fabricar? ¿Cómo producirlos? ¿Qué técnicas vamos a usar? ¿Qué tipo de procesos productivos? ¿Con qué recursos los vamos a llevar adelante? ¿Y para quién? ¿Quiénes van a ser los destinatarios de estos bienes y servicios? ¿Y cómo vamos a distribuirlos? Para responder a estos problemas, toda sociedad acude al intercambio. Cada individuo contará con diferentes capacidades para la producción y diferentes gustos para el consumo, por lo cual se supone que tendrá mayor capacidad para producir un determinado bien, pero va a consumir una gran cantidad de variedad de otros bienes. El intercambio también posibilita la especialización. Los individuos se van a especializar en la producción de un bien concreto. Las ventajas de esta especialización se van a ver plasmadas en los beneficios de la producción a gran escala y las mejoras tecnológicas, las cuales producen mayor cantidad de bienes económicos que van a satisfacer las necesidades de la sociedad. En este intercambio tenemos a 2 actores, las empresas por un lado y las economías domésticas por el otro, que se mueven en 2 mercados, el mercado de productos y el mercado de factores. En el mercado de productos son las empresas las oferentes de estos bienes y servicios a un precio determinado y las demandantes de los mismos son las economías domésticas. En cambio, en el mercado de factores, los oferentes son las economías domésticas y los demandantes son las empresas. Estos factores productivos o recursos los podemos clasificar en 3 grandes grupos. Los recursos naturales, o también llamados recursos de la tierra, que son los que aporta la naturaleza, cuya retribución es la renta. El trabajo, que comprende el tiempo y las capacidades intelectuales de las personas, que las personas dedican a las actividades productivas. La retribución de este trabajo se denomina remuneración o salario, y por el otro lado tenemos el capital, que son todos aquellos bienes durables que se utilizan para producir otros bienes. Por ejemplo, una maquinaria, un edificio, un camión de reparto. La retribución del capital se denomina ganancia. Acá vemos ahora un gráfico de flujo circular de la renta. Vimos recién, cuando analizamos el intercambio, que teníamos 2 grandes mercados. En el mercado de bienes y servicios son las empresas las que proveen a las familias esos bienes y servicios y las familias pagan a las empresas por los mismos. En el mercado de factores, en cambio, son las familias las que poseen esos factores y recursos y se los brindan a las empresas a cambio de una retribución, llámese renta, ganancia o salario. Acá podemos ver que tenemos 2 tipos de flujos. Los flujos reales, que son los flujos de bienes, servicios y factores, y por el otro lado tenemos los flujos monetarios, que son las retribuciones que hacen las empresas a las familias, denominada renta, ganancia y salario, y lo que pagan las familias cuando compran esos bienes y servicios. Por último, lo que vamos a analizar es la frontera de producción.
ya que estos factores o recursos productivos dijimos que eran escasos, eran limitados, son finitos. Entonces la sociedad tiene que ver qué hace con los mismos, cómo los utiliza en forma óptima, cómo hace para producir la mayor cantidad de bienes que sean del agrado de la sociedad. Para eso tenemos algo llamado frontera de posibilidades de producción. ¿Qué me va a permitir esta frontera de posibilidades de producción? Conocer la cantidad máxima que puedo producir de cada uno de esos bienes o combinación de los mismos. Si analizamos el gráfico que tenemos, vemos que en un eje tenemos los vestidos y en el otro eje tenemos los alimentos. ¿Qué cantidad de vestidos puedo producir utilizando la totalidad de los recursos y tecnología disponibles? En el caso del ejemplo, puedo fabricar 3 unidades de vestidos. Si quiero fabricar solamente alimentos, con esa misma cantidad de recursos, puedo fabricar 4 unidades de alimentos. Si estoy parado dentro de la curva de frontera de posibilidades de producción, o sea, esa curva marcada con rojo en el gráfico, vemos que estoy utilizando a pleno la totalidad de los recursos y factores disponibles. Si estoy parada en el punto A, B o C, voy a decir que son puntos eficientes, porque estoy utilizando la totalidad de esos factores o recursos disponibles. En cambio, si estoy paradas en el punto D, E o F, o sea, dentro de la curva, voy a decir que soy ineficiente, ya que no estoy utilizando a pleno la cantidad de recursos disponibles. Voy a tener capacidad ociosa. ¿Qué sucedería si estoy parada por fuera de la curva? Estaría diciendo que ese punto sería inalcanzable, porque al corto plazo no dispongo de los recursos y factores necesarios para poder llegar al mismo. Por último, antes de finalizar, vamos a introducir otro concepto, que es el del costo de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad de producir vestidos? Es aquello a lo que renuncio para poder conseguirlo. O sea, qué cantidad de alimentos voy a dejar de producir para producir una unidad más de vestidos. En este gráfico vemos combinación. O sea, por ejemplo, si yo fabrico 2 unidades de vestidos, puedo llegar a producir casi 3 unidades de alimentos. Pero si quiero fabricar una unidad más de vestidos, voy a dejar de producir cantidades de alimentos. Esas cantidades de alimentos que dejo de producir es lo que denominamos costo de oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.